Muy bien, otra vez aquí. Ya se fueron, ¿no? Tipo, ni empecé. Como siempre, esto a lo último del estudio van a entender por qué pongo la imagen de He-Man, pero va a ser a lo último del estudio. Así que hay que esperar a que se termine el estudio para entender por qué siempre pongo a He-Man ahí. Y van a ver que hace sentido. Muy bien, hoy vamos a ver Mateo capítulo 11. Pueden creer, ya hemos visto, con este van a ser 11 capítulos. Estamos acercándonos a ya a la mitad del libro, así que va pasando rápido. Pero para empezar el capítulo 11, quiero darles un poquito de contexto de lo que se está hablando ahí, y para eso tenemos que ir a otra parte de la Biblia, en Marcos, y ahí leemos, porque Marcos profundiza más en la historia de Juan el Bautista, y leemos que dice, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. ¿Mm? Es importante. Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe, su hermano. ¿Mm? Y Juan le estaba diciendo a Herodes, la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Entonces Herodes dijo, vamos a mandarlo preso. ¿Viste? Nunca sucede eso con los políticos hoy en día, ¿no? De que mandan preso para que no le digan nada. Y bueno, entonces Juan estaba en la cárcel, ¿ok? Eh, es un lugar lejano, al otro lado del mar Muerto, y de tanto en tanto, imagínense, está Juan en la cárcel y es contemporáneo de Jesús, ¿verdad? Entonces, de tanto en tanto, escuchaba alguna noticia de Jesús, ¿no? De sus milagros, de su ministerio, y él estaba ahí en la cárcel encadenado, ¿no? Y escuchaba, no, aquel que tú decías, que anunciabas ahí, que anunciaste en el desierto, está haciendo esto, y ahora está haciendo lo otro, y ahí estaba él, ¿no? Juan, escuchando todo eso. Entonces, ¿cuál creen que es la reacción de Juan? De hecho, Mateo nos da a entender la reacción de Juan. O sea, Juan se hace preguntas, ¿no? Empieza a preguntarse qué está pasando y qué hace. Juan llega a un punto en donde dice, ¿sabes qué? Voy a mandar mensajeros a preguntarle a Jesús si él es realmente el Mesías, porque yo sigo acá en la cárcel encadenado, ¿no? Tipo, ¿qué pasó aquí? Entonces manda sus mensajeros, discípulos de él, a- lejos, lejos a donde está Jesús, a preguntarle, ¿qué onda? ¿No? A ver qué está pasando, ¿no? Y entonces ahí iniciamos con el capítulo 11. Al oír Juan en la cárcel, ¿no? De las obras del Mesías, mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús, ¿eres tú el que habías de venir o hay que esperar a otro? ¿No? O sea, Mateo nos plantea esto que está pasando con Juan, ¿verdad? A veces no vemos estas pequeñas cosas, porque quién sabe por qué, pero Juan estaba ahí, ¿no? Como que teniendo dudas, ¿no? Juan, como dijimos, es contemporáneo de Jesús. De hecho, nació un poquito antes que Jesús. De hecho, Juan y Jesús eran primos, o sea, de que se conocían. Y yo me imagino, y usted tiene que imaginarse que Juan el Bautista, desde muy chico, debe haber escuchado a sus padres, a su tía María, ¿no? Sobre Jesús, o sea, de quién era Jesús y qué es lo que hacía, ¿no? No. Recuerden que tenemos una historia, por ejemplo, de cuando tenía 12 años de Jesús, pero nosotros tenemos, si compilamos en el Nuevo Testamento toda la historia de Jesús, son unas horas de la vida de Jesús en los 3 años de ministerio, y ni que hablar de sus otros 30 años que solamente se menciona una vez a los 12 años que hizo tal cosa. Pero Jesús estaba haciendo un montón de cosas durante todo ese tiempo, simplemente no lo tenemos registrado. Entonces, me imagino Juan siempre viendo, este Jesús, wow, mira, mi primo, un ángel vino y le dijeron a mi tía de que él iba a ser el Mesías, y entonces como que esa expectación, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver un ejemplo que hemos hablado antes, de que realmente en el cristianismo y en la realidad, no todo es blanco y negro, no es sí o no, esto o aquello. Es decir, que, por ejemplo, y eso a veces lo vemos en el cristianismo moderno, ¿no?
o tienes fe o no la tienes, ¿no? Si dudas, es que no tienes fe, ¿no? O sea, blanco o negro, ¿no? Tipo, o te tirás con todo y nunca te puedes cuestionar nada, o si te cuestionas, empiezas a cuestionar cosas es porque no tienes fe. Entonces tenemos esa mentalidad, especialmente por nuestra cultura, de que todo es blanco y negro, pero no lo es gris. Y en la Biblia vemos ejemplos de que está bien tener dudas y hacerse preguntas dentro de tu propia fe. Está bien cuestionarse cosas. Y lo vemos en todo el tiempo en personajes de la Biblia, ¿no? El problema aquí de Juan, como los de los discípulos de Jesús y como los discípulos de Juan, como de hecho María, que vamos a ver en el futuro tal vez, y de la gente que seguía a Jesús, era que este Mesías Jesús no era como se lo habían imaginado, no era lo que estaban realmente esperando ellos. El ministerio de Jesús no es lo que se imaginaban que iba a ser el ministerio del Mesías. Entonces cuando Jesús, el Mesías, estaba haciendo las cosas, decían, para, pero a mí tú no estás haciendo esto, te trajimos aquí para hacer esto, pero veo que estás haciendo otra cosa. No. Entonces empiezan a preguntar, ¿no? ¿Pero qué está haciendo el arquitecto, no? Supuestamente iba, y está haciendo, ¿no? ¿Verdad? Ese tipo de como que tú en tu mente ya tenías una idea de lo que era el Mesías y Jesús nada que ver. Estaba haciendo otra cosa. Y ese problema también lo tenía Juan el Bautista, entonces estaba así como que, ¿cómo que, cómo que anda por ahí, ¿no? Callado. ¿Se acuerdan que Jesús era muy privado y eso? No me suena como el Mesías iba a ser, ¿verdad? De hecho, leemos, estos son los discípulos, eh, luego de que fue arrestado Jesús y lo mataron, ¿verdad? Los discípulos dicen, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. O sea, iba el tercer día de que Jesús estaba muerto y ya, no, seguramente no era. Después de haber visto todas esas cosas con Jesús y de que Jesús mismo les dijo, yo voy a morir y aún así como que no era lo que se esperaban de que iba a ser. Como que estaban esperando de que Jesús de repente hiciera clic y se convirtiera en el Mesías que ellos esperaban, pero no era así. Entonces tiene una expectativa diferente. Y como digo, incluso los discípulos de Jesús tenían dudas similares a las que está teniendo Juan el Bautista ahora, porque, como dijimos, su expectativa era diferente. Y aquí vemos esta imagen. Esta imagen yo la titulo así, como que a la izquierda es el Mesías que esperaban, ¿no? Con una espada, todos los soldados romanos a sus pies, ¿no? Jesús ahí, ¿no? Como, imagínate, ¿no? Viene Jesús y el cielo se vuelve negro y empiezan a caer rayos y Jesús empieza a destruir a los romanos por arriba y para abajo, ¿no? Como un Superman, ¿verdad? Esa es la idea de que tenían todos en Israel de que iba a ser el Mesías, de que iba a venir, iba a destruir literalmente a los romanos. Pero a la derecha vemos el Mesías que tuvimos, ¿no? Ahí están todos los romanos y está Jesús crucificado, ¿no? Y los romanos tipo, lo crucificaron, ¿no? Y los judíos, ¿no? Crucifíquenlo. Como que, eso no era lo que nosotros estábamos esperando una figura así como el rey David, ¿no? Que conquistaban las batallas, ¿no? Entonces, este es el problema que vamos a ver en el Nuevo Testamento. Pero ellos no están solos en esa forma de pensar, ¿verdad? Yo creo que entiendan de que a veces en el día moderno de hoy, las iglesias, el cristianismo en general, nosotros predicamos un Jesús y más bien prometemos un Jesús como en la parte izquierda de la foto. Un Jesús que va a destruir a todos tus enemigos, ¿no? Tipo,
y cantamos coritos y cosas así, ¿no? De que va destruyendo tus enemigos y caen tus enemigos y Jesús viene con la espada y, ¿no? Se los baja a todos, ¿no? Entonces, yo quiero decirte que a veces también nosotros tenemos una expectativa del Mesías que es similar a la que tenían ellos, ¿no? Y no logramos entender por qué Jesús murió en la cruz, ¿no? Como que en nuestra perspectiva, en la perspectiva de ellos, básicamente el Mesías fue derrotado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la victoria de Jesús no es como la victoria de este mundo. La victoria del reino de Dios no se ve como una victoria en el mundo. Digamos de que la victoria, cuando decimos, victoria en el reino de Dios, no se va a ver como luce una victoria en el mundo. Entonces, en esta foto vemos, una victoria del mundo es a la izquierda, ¿no? Jesús, ¿no? Masacrando a todos los romanos y a todos los enemigos de la gente de Dios, pero la victoria en el reino luce como la foto a la derecha en que Jesús muere por todos, ¿no? Es aparentemente derrotado, pero está venciendo. Y eso es algo muy importante porque eso nos va a ayudar a entender toda la Biblia, porque Dios no actúa como actúa el mundo. Entonces, cuando van esta gente de Juan el Bautista, le preguntan a Jesús, tipo, che, ¿eres vos o no eres vos? Nos manda a decir Juan el Bautista, ¿no? Sí, tenemos que esperar a otro. Entonces Jesús le responde, ¿no? Y no le dice, no, sí, ¿sabes qué? Sí, no, le responde de esta forma, vayan y cuenten a Juan el Bautista lo que oyen y lo que ven. Y empieza a recitar, los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncian las buenas noticias o el Evangelio, que es básicamente buenas noticias, y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Y la respuesta de Jesús para nosotros suena linda, ¿no? Es un poeta Jesús, ¿no? Pero realmente no entendemos lo que está pasando aquí, qué es lo que le está diciendo Jesús. Pero los discípulos de Juan el Bautista entendieron muy bien, porque Jesús responde a la pregunta de Juan el Bautista citando dos pasajes de Isaías. Por eso yo digo, a veces los cristianos en general, por mucho, podría decir que por los últimos 2 milenios, ¿no? No conocemos el Viejo Testamento suficiente y no podemos darnos cuenta de, a veces, de cosas como esta, que el juego de citas que está haciendo Jesús para responder una pregunta, citas del Viejo Testamento, en este caso de Isaías. Jesús podría haberle dado una respuesta directa y haberle dicho, sí, sí, dile que todo está bajo control, ¿no? Pero no es como Jesús hace las cosas, porque Jesús hace las cosas de una forma diferente. Jesús le dice, ¿no? Vayan y cuenten, ¿no? Tipo, le dice, reporten lo que oyen y lo que ven. Porque como ya aprendimos, Jesús decía algo, ¿no? Pero también lo acompañaba con ¿qué? Con acciones, con un milagro, ¿no? Jesús decía, porque no sé qué, y de repente hacía un milagro como para probar de que él tenía la autoridad de que es verdad, ¿no? Entonces le dicen, cuéntenle lo que oyen, pero también vean díganle lo que ven, ¿no? Porque yo estoy hablando, pero no son solo palabras. Miren mis acciones. Jesús decía la verdad y lo acompañaba con una demostración de autoridad. Y eso lo hemos estado viendo en Mateo. Pero vayamos un poquito a estas citas de Isaías. Vamos a ver, de hecho, ¿ustedes creen que Jesús sabía el Viejo Testamento? ¿Verdad que sí? Tipo, pero sin embargo, vamos a notar de que hay algunas diferencias entre la cita de Isaías y cómo él dice la cita. Primero, Jesús incluye leprosos, pero no incluye mudos.
Y también él menciona la resurrección de los muertos, que tampoco está en el pasaje de Isaías. Entonces, como dijimos, ¿sabía Jesús ahí? O tipo, no se acordó y, sí, creo que algo de la resurrección. No, no, sí sabía. Pero también esto, Juan sabía el pasaje de Isaías. Cuando iban a ir los tipos, los amigos de Juan a decirle, mira, ¿no dijo esto? Juan iba a decir, sí, eso es lo que dijo Isaías, o se iba a dar cuenta de las diferencias porque conocía el pasaje de Isaías. Obviamente conocía. Juan lo conocía, pero demasiado. Juan era realmente cortado a la antigua, digamos. Era básicamente el último profeta del Viejo Testamento. Cuando Jesús se refiere a un pasaje, él sabe lo que está citando y qué no está citando. Y si le agrega algo o si le quita algo. Él sabe. Su audiencia, y en este caso Juan el Bautista, iba a notar también esas diferencias y le llamaría la atención las alteraciones, ¿no? Tipo, ¿por qué me dijo esto? ¿No? O sea, realmente le iba a llamar la atención por qué cambió las cosas. Entonces, tipo, hay algo sucediendo aquí que para nosotros, que en general el cristianismo no conoce el Viejo Testamento como debería, se nos pasa por alto. Para nosotros a primera vista decimos, Isaías, pero no vemos esos pequeños detalles. Este es el segundo pasaje de Isaías. Y como verán, dice, y los pobres se les anuncia las buenas noticias. Y en Isaías dice, me ha ungido el Señor para traer buenas noticias a los afligidos. Pero ¿qué cosa de Isaías deja Jesús afuera? Si ustedes ven, van a notar de que hay una parte del pasaje que no está citando. La parte que no está citando es para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Y ustedes me dirán, ¿por qué es importante de que Jesús deja fuera? Capaz que estaba citando la primera parte del versículo. No, no había versículos en esa época, ¿no? Era un pasaje completo, ¿verdad? Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque Juan el Bautista, ¿qué era? Un prisionero. Estaba encadenado. Estaba preso. ¿Sabía Juan el Bautista que esa parte estaba en el pasaje? Por supuesto que sabía que estaba en el pasaje. Entonces, cuando Jesús no menciona esa parte, Juan el Bautista va a notar eso totalmente. Va a decir, oh. El contexto del pasaje, de hecho, de Isaías, es el año del jubileo, donde literalmente dejaban libre a los prisioneros de las cárceles. Ese año se liberaban a todos los prisioneros, ¿no? Acá lo hacen todos los años en Uruguay, ¿no? Lo hacían las cárceles, pero ahí lo hacían en el año de jubileo y se liberaba a los prisioneros. Y Juan el Bautista, que era un prisionero. Jesús solo menciona las buenas noticias que están siendo anunciadas y que el Evangelio está siendo predicado. Entonces, vean esto. Primer pasaje que cita, Jesús le agrega la resurrección de los muertos. ¿Ok? Eso no está en Isaías. En el segundo pasaje que cita, Jesús omite la liberación de los prisioneros. ¿Ok? Entonces, ¿qué entendería Juan el Bautista cuando regresaran estos discípulos de Juan el Bautista y le dijeran todas estas cosas? Vamos a ver qué es lo que va a entender Juan el Bautista. Que no va a ser liberado de la cárcel. Y ustedes saben qué pasaba cuando en esa época no son liberados de las cárceles, la gente de las cárceles, que iba a morir. Jesús está le diciendo, no serás liberado y vas a morir. Porque esa era la verdadera pregunta de Juan el Bautista, de por qué él seguía en la cárcel y no lo habían liberado todavía. Entonces Jesús le está diciendo, ¿sabes qué? No vas a ser liberado de la cárcel y de hecho vas a morir en la cárcel. Le está profetizando, todavía obviamente no había pasado. Y spoilers, ¿no? Vemos que más adelante leemos, ¿no? Por ejemplo, en Marcos, que profundiza más en la historia de Juan el Bautista, dice, al instante el rey, en la boda, ¿se acuerda que
que dijo, te daré lo que quieras, ¿no? Le dijo, ¿sabes qué? Mandame la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey envió al verdugo, le ordenó que trajera la cabeza de Juan el Bautista, entonces el verdugo fue y lo decapitó en la cárcel. Jesús está citando y no citando partes de Isaías porque le está mandando un mensaje profético a Juan el Bautista, el cual entendería perfecta y claramente el mensaje. ¿Ok? Y este tipo de detalles que tal vez tú dices, wow, nosotros lo perdemos porque no, los cristianos y el cristianismo moderno más bien, no conocemos así el Viejo Testamento, entonces no nos damos cuenta de esas pequeñas diferencias. Entonces básicamente esto es lo que le está diciendo Jesús. Juan, sobre tus circunstancias, no vas a salir de la cárcel, vas a morir ahí. ¿Ok? Eso es lo que le está diciendo Jesús. Esa era la verdadera pregunta de Juan el Bautista, ¿no? Tipo, ¿y cuándo me vas a liberar? Pero ¿qué agrega Jesús al pasaje? ¿Se acuerdan? Eh, Jesús tiene poder sobre el problema que tiene Juan el Bautista. De hecho, o sea, tiene poder sobre el problema al cual se dirige Juan el Bautista, que va a morir. Entonces le dice, Juan, sobre tus circunstancias no vas a salir de la cárcel, vas a morir ahí, pero hay libertad en la resurrección. Jesús le dice que ha resucitado muertos y que no se preocupe porque al final Él también va a resucitar. Y eso es lo que lo hace verdaderamente libre porque ni siquiera la muerte lo puede tener prisionero. Y eso fue el mensaje a Juan el Bautista. Y es increíble, pero nosotros nos perdemos eso a veces porque no tenemos esa profundidad, digamos, en el Viejo Testamento. Bueno, y también, si vemos ahí en Isaías, dice, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, ¿no? Y ahí puse la foto, ¿no? Del Mesías en el día de venganza, ¿no? Vinieron con su espada, ¿no? Y matando a todos los romanos. Y Juan tenía el problema que todos los demás judíos tenían. En estos pasajes de Isaías leemos esto y por eso esperaban un Mesías agresivo, porque decía el día de venganza de nuestro Dios. Entonces esperaban, como en la, en la foto que pusimos ahí, un Mesías, ¿no? Que iba a venir, iba a destruirlo todo. Pero es interesante porque esa profecía es de la segunda venida, no de su primera venida. Hay dos partes en ese pasaje. ¿Cómo sabemos esto? Que le estoy diciendo, bueno, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. El pasaje habla del año favorable y el día de venganza. ¿Y Jesús qué dice? Dice, el Espíritu del Señor, él cita este pasaje, dice, y entonces habla toda la parte del pasaje y luego dice, para proclamar el año favorable del Señor. Y cerró el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó y comenzó a decirles, ¿no? Hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Pero otra vez, no sé si lo notaron, dejó algo fuera, ¿right? Como que hay algo que no está, que no citó, que es la parte de la venganza, ¿no? Cuando Jesús cita a Isaías, llega hasta el año favorable del Señor y se detiene ahí. Y dice, esto es lo que se ha cumplido en esta época. Vemos en el Nuevo Testamento casos donde las puertas de las prisiones se abren por la mano de Dios, ¿no? Por ejemplo, fueron liberados a Pedro, ¿no? Que pensaban que era, ¿qué onda con Pedro? Entonces, ¿ustedes creen que Jesús tenía el poder de abrir la cárcel de Juan el Bautista? Claro que sí, pero es interesante que no lo hace. Y es un mensaje difícil de escuchar, porque todos queremos nuestra sanidad aquí, en esta vida. Nosotros queremos la prosperidad aquí, en esta vida, ¿no? Pero el mensaje del Evangelio es,
serás sanado, pero tal vez no será aquí. Pero recuerda que los muertos están siendo resucitados. Entonces, digamos, el reino está viniendo y un día todo será como debería de ser. Pero tal vez no ahora mismo. Pero es un mensaje que nos cuesta escuchar. Y ese es el mensaje que recibió Juan el Bautista. Y como Juan el Bautista, está bien tener dudas y hacer preguntas, ¿no? Y eventualmente esa es la forma en que nuestra fe crece. Si tú escondes tu duda, esta va eventualmente a crecer y te va a tomar por completo. Entonces está bien. Hasta Juan el Bautista tuvo dudas y le fue y pidió aclaraciones, ¿no? A Jesús, tipo, estoy en la cárcel, todo mal. ¿Por qué no me saca de la cárcel? Tal vez vas a estar en la cárcel y tal vez te van a matar. Pero tipo, tu historia no se termina ahí. También existe la resurrección y ahí vas a ser verdaderamente libre. Entonces, como ven, no es todo garantizado en esta vida. Las circunstancias no tienen que ser perfectas en esta vida. A veces sí, a veces Dios te da sanidad, a veces por algo será. Entonces es un mensaje difícil de predicar y es un mensaje que no va a ser popular, porque todo el mundo quiere soluciones ya. Muy bien. Juan es el hombre que se refieren las escrituras cuando dicen, mira, envía a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti. Esto Jesús está citando Malaquías, que dice la profecía, miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor, el que ustedes buscan, vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Bueno, esto parece como que normal, pero van a ver que hay un par de cosas que están locas sobre este pasaje, el hecho de que Jesús cite este pasaje. Como vemos, es otra cita a Malaquías, al Viejo Testamento, pero otra vez, como nosotros no conocemos muy bien el Viejo Testamento, no estamos viendo lo que está pasando aquí. En el verso 10 tenemos Jesús citando a Malaquías sobre la misión de Juan el Bautista, el cual sería el mensajero que preparó el camino a Jesús. Pero si ustedes notan, ¿qué dice Malaquías? ¿Delante de quién el mensajero iba a preparar el camino? ¿Quién es el que está hablando? Es el Señor de los ejércitos celestiales, es decir, es Dios. Jesús está diciendo en ese momento que Él es Dios. Esos detalles ese detalle le quedaba muy, muy claro a la gente que escuchaba a Jesús en esa época. Pero a nosotros a veces se pierden porque no conocemos el Viejo Testamento como la gente de la época de Jesús. Y por eso a veces vas a encontrarte ciertas ramas del cristianismo en donde te dicen, no, Jesús realmente no es Dios. O por ejemplo, religiones que tienen a Jesús como un profeta y utilizan la Biblia y utilizan estos mismos pasajes, pero como no logran entender lo que quiere decir la cita, lamentablemente te pierdes de algo, ¿verdad? Pero aquí Jesús mismo está diciendo claramente, sin pelos en la lengua, sin trucos, sin así como que mensajes secretos, está diciendo, yo soy Dios. El Mesías iba a ser Dios mismo encarnado. En verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos, o sea, en el reino de Dios, es mayor que él. ¿Por qué Juan el Bautista es el más grande entre todos los profetas? Porque él fue, digamos, de que aquí está el Mesías, ¿verdad? Todos hablaban del Mesías, pero él, ahí está. Va a venir. No, ahí te lo presento, ahí está. Pero él es el más pequeño del reino. O sea, digo, el más pequeño del reino
de donde estamos nosotros, es más grande que Juan el Bautista. Qué declaración, ¿verdad? O sea, tú eres más grande que Juan el Bautista. Porque nosotros tendríamos al Espíritu Santo viviendo en nosotros mismos, luego de la muerte y resurrección de Jesús. Íbamos a tener a Dios entre nosotros constantemente, mientras que en el Viejo Testamento Dios, su presencia iba a aparecer en el templo, pero ni siquiera estaba en el templo, porque habían pecado, ¿no? Entonces, Dios hablaba a través de los profetas, eso, pero ahora es como que tú tienes una línea directa con Dios a través, es como que Jesús está contigo constantemente. Por lo tanto, tú eres más grande que los profetas, porque tienes a Dios constantemente a tu lado. ¿Se entiende? Y también vemos de que por eso, teológicamente hablando, hasta estos momentos, hasta la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús, todavía estamos en el Viejo Testamento. Todavía estamos en la época del Viejo Testamento, ¿ok? Porque donde iba a cambiar la cosa es en la resurrección de Jesús. Entonces, por eso Juan el Bautista es el último profeta, técnicamente hablando, del Viejo Testamento. Pero, ¿con qué compararé a esta generación? Dice Jesús, ¿no? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces al otro y dicen, ah, les tocamos flauta y no bailaron. Entendamos, de hecho es como cantos fúnebres, ¿no? O sea, triste, y no se lamentaron. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dice, miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos, ¿no? Muy bien, vamos a analizar un poco este pasaje. ¿A qué generación se refiere? ¿A nosotros? ¿En nuestra generación? No, es obviamente la generación del tiempo de Jesús. Jesús está literalmente hablando con la gente ahí, ¿no? Tipo, ¿a qué voy a comparar a esta generación, no? Como dije, ¿a qué voy a comparar a los millennials, ¿no? Pero tipo, era la generación de ellos, de ahí. La generación, esta generación es importante porque es la que está a cargo de un templo y ni siquiera creen. Tienen el templo, pero ni siquiera creen en Dios. Como hablamos, es una lucha de dos templos, de hecho. El construido en Jesús y el templo que mejoró Herodes, que está ahí en el monte en Jerusalén, ¿no? Entonces dice, son como niños inmaduros. Lo de la flauta se refieren a las bodas, ¿no? Que es algo alegre, ¿no? Tocan flauta porque es la boda, ¿no? Y lo otro, como dijimos, a los cuando, digamos, en vez de tocar flauta porque se están casando, es como que entonaban algo más triste porque era un funeral, es algo trágico. Entonces, esta generación es como un niño, vamos a traducirlo a algo que podamos entender. No sé si cuando eran chicos vieron esto, ¿no? Pero Jesús está diciendo, esta generación es como un niño que lleva su pelota a jugar un partido de fútbol ahí entre sus amigos en el barrio, ¿no? Con otros niños. Y cuando el juego no va como él le parece que debería de ir, simplemente agarra su pelota y se va callado. Y deja a todo el mundo sin la pelota. ¿Han visto algo así? Digamos, así es la generación. Ah, no, no va como a mí me parece. Me llevo esto. ¿No? Yo pensé que... Entonces, tipo, ¿quién es Juan el Bautista en este caso? Es la canción trágica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Juan el Bautista era vieja escuela, ¿no? Onda Viejo Testamento. Y entonces, como no le gustaron cómo jugaba el partido Juan el Bautista, se agarraron la pelota y se fueron. Dijeron, este tiene un demonio, no voy a jugar más con él. No me gusta lo que está diciendo. ¿Entiendes? Entonces, ok, viene Jesús, que es más alegre, tomaba, comía, andaba con
con el escritor de este libro, Mateo, que era un recaudador de impuestos, era un traidor, y no le gustaba cómo jugaba el partido de fútbol. Jesús tampoco. Entonces le decían, este es un borracho, un glotón. Agarraron su pelota y se fueron. Porque no le gustó no le gustaba ni este ni lo otro, ¿no? Tenían los dos, ¿no? Tipo, Juan el Bautista, todo así, ¿no? Tipo, no, este loco, muy estricto. Entonces se fueron. Este es muy liberal. Entonces se fueron. Así era la generación, nada le servía. Y eso es lo que está diciendo Jesús. A esta generación nada le sirve. Pero yo digo, piensen, a veces a nuestra generación tampoco nada nos sirve. No importa en qué sabor, gusto o color venga el mensaje, a nadie le gusta, ¿no? Como que, no, no me gusta. Pero bueno, vamos a hacerlo más así. Tampoco. ¿Por qué? Porque somos niños inmaduros, a veces. Una cosa importante es esa última parte del versículo que vemos en varias versiones que dice, por ejemplo, pero la sabiduría es justificada por sus hijos, en algunas traducciones, pero la sabiduría se justifica por sus hechos, en algunas traducciones, y vemos de que, de hecho, la palabra que usa ahí es ergon, y es la que también se usa para cuando dice, al oír Juan el Bautista en la cárcel los hechos de Jesús, le envió dos de sus discípulos, ¿no? Entonces, digamos, de que es la palabra hechos, no hijos. Digo por si alguna vez encuentran esa versión. La palabra hechos es la misma, como dije, usada en el versículo de Juan, y básicamente quiere decir, vamos a traducirlo de esta forma, pero la sabiduría, es decir, Jesús mismo, queda demostrada por su autoridad al hacer milagros. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí, ¿no? Tipo, pero la sabiduría, que es Él es la sabiduría, queda demostrada por su autoridad. Él es el Mesías porque su autoridad la puedes ver en los hechos que hace. Porque como dijimos hoy, Jesús hablaba, pero demostraba su autoridad en los asuntos espirituales, también mostraba su autoridad en el mundo físico, como diciendo, ya, yo soy el Mesías. Entonces, hablaba verdades espirituales, pero las demostraba en el mundo físico para que tú veas que él tenía autoridad. Son los hechos de Jesús que demuestran que él sabe cómo se juega este partido. Los niños no saben, no entienden y se quejan, pero Jesús sabe. Espero que nosotros no seamos de esos niños inmaduros que se quejan y no les gusta. Como digo, el mensaje a veces no es fácil, a veces no son las cosas que quieres escuchar. Y a veces los cristianos, lamentablemente, prometemos cosas que no son. Entonces eso lleva a desilusiones y, y es simplemente porque queremos jugar el partido de una forma y no es la forma que Jesús juega el partido. Entonces Jesús comenzó a reprender las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, ¿no? Porque no se habían arrepentido, ¿no? Jesús había hecho un montón de cosas, pero nada. Aunque nosotros parecemos como que leemos y, ¡wow!, las multitudes, pero no era toda la ciudad. En general, Jesús no estaba teniendo, digamos, lo que podríamos decir secularmente éxito, ¿verdad? Entonces dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Wow. Ay de tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades, ¿no? Hasta la tumba descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esto hubiera permanecido hasta hoy. Sodoma le cayó una bomba atómica, literalmente. Sin embargo, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo de la tierra Sodoma que para ti. Imagínense, wow. Entonces tenemos Corazín, Bethsaida,
Capernaum. Vamos a ubicarnos un poco en el mapa. Digamos, tenemos aquí a Capernaum, que es aquí, ¿verdad? Este es el mar de Galilea, lo tengo en inglés, pero más o menos se dan cuenta. Aquí. Bethsaida está acá, son como unos 10 kilómetros de aquí hasta acá. Y Corazín está a unos 4 kilómetros que está acá. Esta ciudad, como un triángulo, ven aquí, ¿verdad? En ese triángulo era el que se movía Jesús. ¿Okay? La Biblia menciona estas ciudades salvo Corazín. No vemos historias de qué pasó en Corazín. Pero como digo, hay un montón de cosas que hizo Jesús que no están en la Biblia. Tenemos horas de la vida de Jesús, nada más. Y de hecho estas ciudades solamente se mencionan en este pasaje, ¿no? Pero solo por este pasaje sabemos que Jesús anduvo por ahí. De hecho, en forma de trivia, hay 3 discípulos que son de Bethsaida, que son de aquí. Y de hecho ahí pasa un milagro, ¿no? Capernaum es la base de Jesús de operaciones, ¿no? Y en la Biblia aparece muchísimo con milagros de Jesús y enseñanza de Jesús. Y si leemos todos esos pasajes nos da, como digo, la sensación de que Jesús era bastante aceptado allí, como que era un influencer en Capernaum, pero a nivel de toda la ciudad no lo era, no tenía tantos seguidores en Facebook. Eran pocos los seguidores en Facebook, de hecho hasta probablemente hablaban mal de él. Pero para que vean el espectro de dónde se movía Jesús y de la poca data, de las cosas que habrá hecho Jesús que no tenemos ni idea, porque pasaron muchísimas cosas. Y como digo, una de ellas es en Corazín, que no tenemos nada de lo que sabemos que pasó ahí. Pero sin embargo lo menciona, y lo menciona como que pasó cosas como Capernaum y en el otro, o sea que pasó un montón de cosas. Y aquí vemos algunas fotos del lugar. Este es el mar de Galilea y aquí están las ruinas, ¿no? Si, a veces, vamos a Jerusalén, pero si tú realmente quieres saber dónde anduvo Jesús, te vas a estas ciudades, si vas a hacer un viaje. Pero no vayas ahora porque no es buena idea. Muy bien. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mí, por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descansos para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y Jesús está otra vez citando el Viejo Testamento, y vamos a ver Jeremías. Esto dice, ¿quién? Dios, el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Cuando los traiga de regreso del cautiverio, el pueblo de Judá y sus ciudades volverán a decir: El Señor te bendiga, oh casa de rectitud, oh monte santo. Tanto la gente de la ciudad como los agricultores y los pastores vivirán junto en paz y felicidad, porque les he dado descanso al fatigado y al afligido alegría. ¿Quién dará el descanso? Dios. ¿Y quién está diciendo que está dando descanso? Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Como dijimos, mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Pero eso nos va a llevar a un pasaje que es en Primera de Reyes, que Salomón, ¿no? Era el más sabio y todo eso, pero Salomón era uruguayo, era un rey uruguayo. Metía más impuestos que no lo podías creer. Entonces, cuando Salomón ya no está más y está su hijo, pide consejo, ¿no?
Y dice, ¿qué me aconsejan ustedes? Le pregunto, ¿cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? O sea, los impuestos que tenía Salomón, esas riquezas de Salomón no vinieron así de la nada, ¿no? Eran puros impuestos que cobraba la gente. Pero sus amigos, digamos, los ancianos, le habían dicho, no, bajale, bajale la nafta, porque no, o sea, tu padre los tenía locos, no, no pueden ni salir a la esquina porque la nafta está carísima, bajar los impuestos. Pero ahí agarró y dijo, voy a mejor preguntarle a mis amigos. Entonces los jóvenes contestaron, ¿así deberías de responder a esos que se quejan de todo y quieren que le bajen los impuestos? Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Así que si la nafta te salía 80, 90 pesos, ahora te va a salir 200, ¿no? Porque mi dedo meñique es del tamaño, ¿no? O sea, como que si mi padre exigía, yo voy a exigir más. Y Roboam escuchó a sus amigos y subió la nafta del reino, ¿no? Y subió los impuestos de todo. ¿Y qué pasó? El reino se dividió porque era invivible, ¿no? Se dividió, pero ¿hasta quién? Como se acuerdan, volvemos a primer capítulo de Mateo, se dividió hasta que apareció el Mesías, hasta Jesús, que no es solamente un mejor Moisés, como habíamos dicho, sino que es un mejor Roboam que escucha el consejo sabio y une al reino, ¿ok? En vez de dividirlo. El reino de Dios es mejor que el reino de, por ejemplo, de Uruguay, ¿no? Porque el reino de Dios, el reino de Uruguay, vamos a decir para algo que entienda, pone impuestos y cargas pesadas a la gente, a los pobres, ¿no? Pone los impuestos, la gente pobre tiene que pagar un montón de impuestos, ¿no? Pero el reino de Dios no quiere ponerte impuestos, no quiere sacarte cosas. El reino de Dios es mejor que, de hecho, que muchas de nuestras iglesias cristianas que ponen cargas pesadas a la gente, que presentan a un Jesús difícil de conformar, que pide cosas materiales y que trae puro estrés a tu vida, ¿no? Es como que no puedo hacer, te predican, ¿no? Jesús, no le gusta esto, ¿no? Si Jesús se entera, todo mal. Ahí viene Jesús, ¿no? Tipo, se va a dar cuenta y todo mal. Porque nosotros presentamos a un Jesús eh, con cargas pesadas, como que te exige mucho, como que tú tienes que, es estresante estar en el reino de Dios. Pero la buena noticia es que no es cierto. La carga de Jesús es liviana. La carga de Jesús es fácil de llevar, porque Él trae descanso. Él busca que tú reposes y que descanses en Él. No te pone cargas pesadas. Y eso es lo que está diciendo Jesús en este capítulo. Y vamos a ver el próximo capítulo mucho más sobre este tipo de cosas. Y espero que les haya gustado. Y bueno, si tienen alguna pregunta, ese es el momento de las preguntas. Bien, dejaste a todo el mundo en silencio. Bien. Muy bueno el capítulo, me gustó mucho. Todo el tema, las referencias del Antiguo Testamento y todo eso, dando explicación muy, ¿cómo es? Muy acertada, ¿no? A todo ese mensaje hacia Juan, me parece que una parte que realmente queda escondida allí, ¿no? Que queda como escondida y que seguro le está diciendo, no, vos acá, que Jesús ya sabía que iba a ser decapitado y le dijo, no te preocupes, a vos te espera la vida eterna, digamos. Y como todo profeta era el mayor de los profetas, todos los profetas terminaban igual, ¿no? Él era profeta y era lo que Dios tenía para él, ¿no? Entonces, la verdad que fue de bendición eso.
¿Alguien No, más pero no. quiere agregar algo? Como que los veo como que sí quieren decir algo, pero Sí. José está ahí que sí, que pregunto, que no pregunto. pregunta, no pasa nada. Eh, tranqui, no. Anoté, pero no tengo duda ninguna. Lo único que cuando él decía de la propaganda del cristianismo moderno, me vino a la mente unos días atrás que estaba en el auto y vi en una iglesia este, como propaganda, deja el pasado, vive el presente y disfruta el futuro o ve el futuro como algo este, propagandístico. Y Ujú. recordar a ese momento cuando vi el cartel, la propaganda de la iglesia, como vendiendo ese Jesús que iba a que dejaras el pasado, lo olvidaras, que vivieras el presente y tuvieras el futuro. Ahí me hizo acordar simplemente a esa, que un día atrás lo vi ahí, cómo la gente puede con esa propaganda ver, eh, no sé si engañada, pero quizás pensar en un Jesús diferente. Sí, hay una tendencia, es por la cultura nuestra, ¿no? Más individualista. Bueno, de hecho no es exactamente nuestra cultura, pero es la cultura que estamos heredando del norte, digamos, de que, tú o yo, importo, yo soy mi realidad, mi verdad, y tipo una onda, todo te va a ir bien, vas a ser un campeón en Jesús. El problema no es que estén equivocados en cierta forma. El problema es de qué significa ser un campeón en Jesús. No es lo mismo que ser un campeón en nuestra cultura, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir. El éxito de Jesús no se ve como fracaso en nuestra cultura y ese es el tipo de campeones que vamos a ser nosotros. Vamos a llevar nuestra cruz también y vamos a, vamos a morir con Cristo. Entonces, digamos, y tal vez pasemos mal y todo eso, pero como Juan el Bautista en la cárcel, tal vez se ve, somos campeones en el sentido de que Jesús nos va a resucitar algún día y vamos a ser verdaderamente libres, pero en este momento tengo cadenas, estoy en la cárcel, me están ganando, porque va a venir el rey y me va a cortar la cabeza. Pero en Jesús la muerte no es algo final. Entonces, tú eres verdaderamente libre, porque aún si te matan, todavía vives en Jesús, ¿no? Vas a ser resucitado. Y no hay nada que sea final, no tienen poder sobre ti, ni la muerte. Entonces, digamos, a veces cuando nosotros hacemos ese tipo de propagandas, pintamos como que, te va a ir todo bien. Entonces, a veces, lamentablemente, la gente da cosas que, no debe, que debería guardar para su familia, cosas así, esperando de que Jesús es como el Bitcoin, ¿no? De que invierten y le va a venir más ganancias y nada que ver, o sea, no es como funciona. No quiere decir que no tienes que ayudar, que no tienes que ser generoso, pero, digamos, yo puedo dar 10 pesos esperando 100, ¿no? O puedo dar 10 pesos porque es la forma correcta de ser cristiano, porque tal vez esa persona necesita esos 10 pesos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Tipo, y al final, digamos, lo mismo, pero la expectativa y la forma en que lo das, o sea, es diferente. Nosotros, de hecho, lo vimos en un capítulo, ¿no? De que los fariseos eran personas generosas en cierto sentido, daban un montón de plata, pero lo hacían para verse cómo se veían, ¿no? Y tiraban sus monedas y ayudaban, pero era porque querían enriquecerse a sí mismos, ¿no? Pero no tenían problema de cobrarles un montón de impuestos y quedarse con las propiedades de las viudas, porque cuando en una cultura donde el hombre es el que manda, ¿no? Digamos, que tiene las propiedades y todo eso, los,
estos religiosos, ¿no? Se quedaban con las propiedades, ¿no? Y la ponían es como que tú, en el mundo de hoy, ¿no? Tipo, esa señora se quedó sola, no sé qué, entonces vende todas las propiedades y me lo da a la iglesia y a ella lo ponemos en un monasterio ahí de monja, ¿no? ¿Entendés? Tipo, guay, ¿por qué? ¿No? Tipo, ese es el tipo de cosas, ¿no? De que modernamente vemos, ¿no? Una forma de hacer capital y vendemos a Jesús como un producto. Pero la verdad es que no es un camino fácil y, como digo, es ser normal es, a veces estás bien, a veces vas a estar mal, a veces vas a estar bien económicamente, a veces vas a necesitar pedir ayuda a Dios para poder pagar la renta, pagar tu alquiler, ¿no? Tipo, y vas a pasar por tiempos de así. No está garantizado de que todo va a estar bien. Y como vemos en Mateo lo hemos visto así. Entonces sí, entiendo lo que dices. Yo tengo es una pregunta. Es una parte del pasaje que leímos, pero que no entró dentro del estudio, que a veces se usa de muy distintas maneras. Ahí cuando habla, eh, capaz que tenés algo para aportar ahí de eso, aunque te saqué medio de algo que no estaba. eh, ¿Cuál es? en la parte cuando dice, del versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra el viento y marea. Otras versiones dicen, como es, sufre violencia y el reino y los valientes lo arrebatan, ¿no? O una cosa así, un pasaje medio extraño. Pero acá dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Eh, Porque todos los profetas y la ley que profetizaron hasta Juan, y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que ha de venir, bueno, está, y el resto, esta parte, esa que dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha avanzado contra reino y marea, eh, no, es la parte No, que... la traducción vendría a ser así. Desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, y con el ahora es el tiempo en donde está Jesús en ese momento, el reino de Dios ha estado como que ¿cómo sería la palabra en español? Pero la idea es como que ha estado metiéndose, ¿no? Como que haciéndose lugar, ¿no? Y creciendo, ¿no? Imagínense como algo que va creciendo en medio de toda la maleza, ¿verdad? Ujú. Y, digamos, dice, ah, y los hombres de fuerza están tratando de agarrarlo. Eso es lo que dice literalmente. O sea, lo que quiere decir es de que el reino está surgiendo como algo pequeñito, ¿no? Que va creciendo y se va haciendo cada vez más grande, pero hay gente que está intentando destruirlo, agarrarlo, Ajá. que son los religiosos de la época. Porque el Tengo reino otra versión empieza que como algo dice, pequeñito, y vamos a ver eso más adelante, que Jesús lo habla, como que empieza como algo pequeño y se empieza a expandir. Habla Ujú. de la levadura, habla de un montón de cosas, como algo que va creciendo y va creciendo y creciendo especialmente, pero siempre hay algo que trata de ahogar la planta, digamos. Y esas personas son, en este caso, son los religiosos del tiempo de Jesús que no les gusta y por eso mandaron a crucificar a Jesús, porque como dijimos, este no me gusta, yo agarro mi pelota y me voy. Entonces básicamente tratan de ahogar la planta, pero como que el reino de Dios, no importa qué, va saliendo, ¿no? Se va creciendo entre las piedras ahí que le tiran, ¿no? Sí. Básicamente eso es lo que quiere decir. Esto en Reina Valera, que muchas que se usan, no sé, yo he escuchado interpretaciones muy extrañas, lo dice así, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, ¿no? Como que lo ve como algo positivo, ¿no? Como que tenía que ser violento para... ¿No lo has escuchado eso, Luis? Que Sí, dice, como que, como que
los violentos lo arrebata como que es algo positivo, ¿no? Y ahora un poco viendo la explicación que vos dabas y el pasaje, más bien se refiere, ahora entiendo, los días de Juan el Bautista era cuando Juan el Bautista predicaba, porque ahora ya no está predicando más, todo el mundo iba a él al desierto, ¿no? Ya lo habíamos visto esa parte. eh, y hasta ese momento que el reino de los cielos viene creciendo, está siendo ahí le está poniendo piedras en el camino, ¿no? Está intentando Acá en que una no versión marche. que tengo yo dice, Sí, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar y bautizar, se ha combatido mucho el reino de los cielos, y solo los valientes han logrado llegar a él. claro, ahí un poco la que queda como confuso el tema de los valientes famosos o los violentos o los que qué. Eh, Yo entiendo que desde que Juan Bautista empezó a predicar, han tratado de combatir para que el mensaje de Juan no llegue a aquellas personas, pero hay personas valientes que se han prestado a escuchar y acercarse al reino de los cielos. Entiendo yo eso, pero no sé. Ya estoy mirando, básicamente, yo diría, para decirlo de una forma más que se entienda, es como que el reino de Dios está creciendo, y- pero no es fácil contra la corriente, ¿no? Y hay quienes tratan de, ¿no? de destruir eso. Por eso no es fácil entrar en ese reino, porque significa de que tú vas a sufrir violencia también. ¿Se entiende? Ujú. Sí, sí, yo entiendo que la forma de describirlo es para la traducción se pierde en la traducción, se pierde capaz el sentido que obviamente que estaba bien clarito para lo que estaba diciendo Jesús en el momento, en el idioma, pero para nosotros queda como entreverado, porque de una manera lo traducen de una forma, de otra de otra, y como que no. Calculo yo que era más claro y se pierde en la traslación de un idioma a otro, Sí, a sí. algo, ¿no? Me parece que se está perdiendo algo ahí que por lo menos a mí me cuesta. Lo entiendo el concepto en general, pero no entiendo digamos, la traducción. La traducción no me habla claramente. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Yo entiendo el concepto por el resto del pasaje y todo, y estoy de acuerdo con lo que explicaste, Luis, pero en la traducción no me Ya. llena esa traducción. Pero básicamente es Como, eso. Es como un salmón que es el reino de Dios, que sube por el río en contracorriente, y hay muchas cosas, ¿no? Aparecen los osos que se quieren comer los salmones, ¿no? Entonces, o sea, no es fácil, pero va a llegar. eh, Va a llegar. Y si tú sos parte básicamente, si tú quieres ser parte de esto, no te esperes que todo va a estar ok. Al contrario, te vas a encontrar violencia. Como dijimos, ah, a pesar de que como que suena raro, ¿no? Pero claro. Jesús no vino tipo a traer paz y unión. Mirá si será tan así lo que digo. Ya esto es más bien como una curiosidad de que por qué tenemos que estudiar la palabra, ¿no? Mirá, la PDT, que es Palabra de Dios para Todos, la traduce así, mirá. Desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora el reino de Dios avanza con poder y han intentado apoderarse de él por la fuerza. Y Nueva Biblia de las Américas lo traduce así. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Como que no son como contradictorias las traducciones. Eh, Sí. Son Hay como un, raras las traducciones. Entonces yo creo que tenemos algo perdido ahí de la manera de traducirlo que para ellos tenía mucha coherencia, pero para nosotros queda como confuso, ¿no? Ya. Pues yo escuché de un teólogo del Nuevo Testamento Mm, que es experto en griego y todo eso,
que tengo su traducción aquí al inglés, no al español, pero habla de que desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha estado como que ha estado llegando, pero así como que a fuerzas está llegando. La gente los hombres de fuerza se lo están tratando de agarrar. O sea, como que se sabía que esto era el tiempo que debía llegar el Mesías por las profecías, y el Mesías está llegando, pero no de la manera que ellos esperan, no con fuerza para derrotar y todo eso. Y hay otros, o sea, Jesús no fue el único que se dijo ser el Mesías, hubo unos cuantos desde 100 años antes hasta 100 años después, que fueron movimientos que quisieron venir y conquistar a los romanos y hacer el reino y cumplir las profecías de las maneras que ellos lo entendían, como que estaban tratando a fuerzas de traer el reino, pero el reino estaba llegando de una manera que ellos no lo podían entender porque no venía con violencia. Estaba llegando, pero se estaba metiendo otra gente con otras agendas, con su violencia para tratar de llevarlo para donde ellos querían. Ya, o sea, para resumir la parte de violento es malo. No es bueno. Sí, Exacto. claro. Claro. O sea, como que el reino siempre lo describe como que algo pequeño que va creciendo. El punto es que no se para ese crecimiento. No importa qué, el reino va creciendo, pero no es de la forma que tú esperas. Como dijimos, ¿no? Todos esperaban a ese Jesús como, ¿no? Todo cuadrado, ¿no? Matando romanos. Y como dijo Joy, hubo un montón de gente que decía que era el Mesías, antes y durante y después de Jesús, y empezaron rebeliones. De hecho, a forma de trivia, es una de las razones por las cuales sabemos de que la historia de Jesús no se lo inventaron, porque hubieron un montón, pero los judíos no querían fabricar un Mesías y inventarse uno. Entonces, digamos, los judíos seguían a fulano de tal, ¿no? Que se levantaba, hacía un ejército, iba contra los romanos, yo soy el Mesías. Y venían los romanos, los hacían pedazos y al loco lo crucificaban y se moría. Y decían, no, este no era el Mesías. Y se movían al siguiente, ¿no? Pero en el caso de Jesús, ya ven, el pasaje que leí, ¿no? De que los discípulos decían, era el que esperábamos, pero ya lleva 3 días muerto y ya no. Pero luego resucitó, ¿no? Y se formó todo el cristianismo, ¿verdad? A partir de eso, porque realmente ellos buscaban eso, entonces no se iban a inventar esa historia, porque hubiera un montón de Mesías y podrían, si no tendríamos un montón de historias de Mesías que nos mataron los romanos y resucitaron después, sin embargo no lo tenemos. Entonces esa es la idea. Y a forma de agregar algo, eso sucedió en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Pero también sucede en el día de hoy. El reino de Dios avanza, ¿no? Pero hay gente que lo arrebata, vamos a decir, para sacar ganancia, ¿no? Para sacar dinero de la gente, para tener poder. Y hay gente que, por ejemplo, si nosotros explicamos las cosas así, tal cual, ¿no? Como en Mateo, que tal vez algunas cosas son interesantes, pero algunas cosas como que te pinche el globo, ¿no? Pluf, no era tan así, ¿verdad? La gente no le gusta ese tipo de explicaciones. Dicen, no, me llevo la pelota y me voy. Porque prefiere seguir a alguien que sea más carismático y que te diga, no, sí, cae oro, ¿verdad? Porque ese es el tipo de Mesías, el tipo de Jesús que ellos están buscando. Y hay gente que se aprovecha de esa expectación que tienen para arrebatar, digamos, el reino a su propio provecho. De la misma forma de que en ese tiempo lo hacían, pero con violencia. Porque supuestamente el Mesías, ellos esperaban que iba a ser un conquistador, ¿no? Que iba a tomar el mundo a la fuerza. Y viene Jesús y dice, no lo vamos a tomar a la fuerza. Y como que, ¿what? ¿No? Hasta el propio Juan el Bautista llegó a dudar, ¿no? El que lo andaba ahí, ¿no? Diciendo, ese es, ¿no? Llegó, yo estoy encadenado, yo pensé que iba a venir, iba a venir con todos los discípulos, ¿no? Iban a venir a la cárcel, iban a matar a todos los guardias y me iban a liberar y íbamos a ir por Jerusalén. Pero Claro. Jesús le dice, no es así.
Está bueno analizar el texto porque van surgiendo cosas, ¿no? Yo en el contexto me doy cuenta que también Jesús está explicando a la gente, ¿no? Juan el Bautista es bueno, hizo las cosas bien, ¿no? Pero le está yendo mal por ser parte del reino de Dios, le está Exactamente. yendo mal y va a morir, porque la gente dice, bueno, y este entonces era un pecador que lo van a ejecutar y acá muere y vos no haces nada, ¿entendés? Como una cosa que Juan, también Jesús da una explicación a la gente bueno, miren, Juan no hubo como él, de lo nacido de mujer, no, ninguno de los profetas fue como él. Entonces todo ese tipo de cosas como que al estar en el capítulo y leerlo y analizarlo y estudiarlo, interesante cómo van surgiendo todas estas cosas. ¿Ya? Porque el mensaje, Jesús no vino, o sea, Jesús trae paz, ¿verdad? Pero sus acciones no traen paz, traen violencia. Gente no le va a gustar el mensaje y también traen división. Gente Ujú. va a decir, no me gusta. Entonces lo va a hacer tipo, no me gusta cómo me queda esto. Entonces le coso un poco acá, le coso un poco, para que me quede como a mí me gusta. Entonces el mensaje, por eso tenemos un montón de iglesias. ¿Habría una confusión en el mensaje del Antiguo Testamento? Porque estamos hablando de que hubo antes de Jesús que se decía el Mesías, después de Jesús que se decía el Mesías, No, pero que no. todos los esperaban un Mesías que iba a conquistar, Uh-huh. algo terrenal, Sí. combatir a otra nación. Es decir, ¿por qué la mirada o no era lo espiritual de los judíos? Era lo terrenal. Porque ¿Qué no eh, entendieron eso de atrás así? Y todos creían ese conquistador que iba a ser terrenal y no el reino espiritual. No sé si me expliqué. ya, el tema es de que es terrenal, no espiritual, pero no es terrenal como ellos esperaban que fuera. O sea, nosotros no estamos esperando algo espiritual. El reino, cuando se complete, Jesús va a regresar, digamos, pero vamos a vivir en este mismo planeta, digamos. La- 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 Vamos a ser otra vez humanos, ¿entiendes? No vamos a resucitar, vamos a ser espíritus, ¿no? Sino que vamos a tener carne y hueso otra vez, ¿ok? Entonces, digamos, y ellos sabían muy bien esto, sabían de que el reino era algo tangente y físico. Lo único que ellos resolvían la parte en donde Jesús, porque vimos que la profecía decía el día de buenas noticias, vamos a decir, las buenas noticias y luego el día de venganza. Entonces ellos lo interpretaban como que, nosotros lo interpretamos como que, bueno, cuando regrese Jesús, su venganza no es como la venganza que nosotros esperamos secularmente, ¿no? Como que, va a matar a todos, ¿no? Sino de que es que va a haber justicia, verdadera justicia, ¿no? Pero ellos en su mente, como a veces nosotros en nuestra cultura, cuando escuchaban eso, decían, no, lo que va a hacer es que va a venir y se va a fumar a todos los romanos que nos tienen bajo la pata y va a matar a todos, porque no encontraban otra forma cómo conciliar que, imagínate, tú estás bajo una fuerza extranjera, ¿no? Ya no es ni siquiera tu país, ¿no? Es un territorio de otra nación. Entonces decís, el Mesías va a venir y nos va a dar la independencia, así como Artigas, ¿no? Va a hacer una guerra. Imagínate si, no, ahí viene Artigas, ¿no? Pero de repente Artigas no está juntando ejército ni nada, ¿no? Y tú dices, eso Ujú. ¿cómo nos va a liberar si no trae un ejército? Y por eso los judíos esperaban ese tipo de cosas, porque mal interpretaban, y de hecho, porque los fariseos y los religiosos enseñaban ese tipo de cosas. Decían, no, esto es lo que va a pasar, no se preocupe, y hacían promesas que no estaban ahí. No, el Mesías cuando venga nos va a liberar de todos estos perros romanos, ¿no? Y tienen esa onda, ¿verdad? Pero no era eso lo que decía la escritura realmente. Por eso Jesús dice, ustedes les enseñaron de esta forma, pero realmente lo que dice es esto, tal cosa, es diferente. El reino de Dios es algo distinto. Esto es digamos, la realidad. Ustedes están viviendo lo que parece la realidad, pero realmente es violencia, es algo que no es la realidad que va a reinar, digamos, en el mundo. Entonces, a veces nos cuesta a nosotros imaginarnos
cuando todo sea el fin del mundo y todo eso, nos cuesta a nosotros imaginarnos todo eso, salvo que nosotros le pongamos violencia al asunto, ¿verdad? Es algo que es humano, ¿no? Porque somos personas malas, ¿no? Pero, digamos, no podemos entender cómo puede haber, suceder un cambio así sin violencia. Entonces, Jesús lo hizo. Jesús, de hecho, aparentemente lo agarraron, lo imprisionaron, lo mataron, pero resucitó, ¿no? Entonces, digamos, no es la forma que se imaginaban de que él iba a ganar, porque de esa forma ni siquiera la muerte lo pudo derrotar, ¿no? Entonces, digamos, por eso ellos esperaban ese tipo de cosas. Nosotros también lo esperamos. Nosotros también hay gente durante toda mi vida cristiana que espera que Jesús va a venir y va a prender fuego a todo el mundo que no era cristiano. ¿Sí? Literalmente, ¿no? Yo creo que también para aportar un poco ahí lo que José estaba preguntando, que lo hemos hablado mucho, el tema del remanente, también en la clase, que hay gente que sí entendía, ¿no? Que Simeón esperaba al Mesías y lo vio y lo tuvo en brazos y había otras personas que sí. A nosotros nos pasa lo mismo. Yo estoy seguro que la mayor cantidad de las personas que hoy por hoy se llaman cristianos no interpretan bien la palabra de Dios. Sea por el motivo que sea. Si no, no habría testigos de Jehová, no habría mormones, no habría la Iglesia Católica, no habría un montón de cosas. No, que interpretan mal. Digamos, por eso creo que siempre hay gente que la va a interpretar mal, por sus propios criterios, por sus propias cosas que les vienen a la cabeza y por sus propios intereses. Entonces, también en aquella época había gente que lo interpretaba bien, ¿no? Había gente que interpretaba bien y había otra gente que lo interpretaba horrible. Y hoy por hoy también, lamentablemente, seguimos en la misma, ¿no? No hemos aprendido nada, dijera. Sí. Pero Y pasa mucho eso, ¿no? probablemente incluso, o sea, no es que nosotros tenemos la verdad, ¿no? Probablemente muchas cosas no son tan así como nosotros pensamos. Y simplemente no sabemos. No vamos a saber, nadie va a saber hasta que estemos con Dios, ¿no? Y digan, ah, men, ¿usted qué están diciendo? Entonces, sí, hice lo que pude, ¿no? También cosas que hemos visto bastante en la clase, ese cambiazo, ¿no? Cambian de lo que era en el Antiguo Testamento a la forma en que Dios trabaja a través de Jesús. Pero hay cosas que son profecías, que usan lenguaje que ellos entienden, pero lo entienden de cierta forma. Cuando habla de salvación, cuando habla de liberación, para ellos todo eso ha sido cuando Dios los ha liberado de sus enemigos por medio de guerras, por derrotar a sus enemigos. Y Dios dice que va a derrotar a sus enemigos, pero ellos no entienden que su enemigo no es exactamente los romanos. Su enemigo es la maldad que tienen ellos mismos adentro. Su enemigo es el pecado que lo tiene esclavizado. Entonces hay una mala comprensión de cómo hay que derrotar al enemigo, porque en toda su historia Dios ha derrotado a sus enemigos por medio de esas guerras del Antiguo Testamento. Los ha salvado, la misma palabra que usamos nosotros para decir Jesús nos salvó en la cruz. Entonces, ellos entienden según el concepto que ellos ya tienen, pero el enemigo que va a ser derrotado ahí en la cruz no son los romanos, es el pecado, es Satanás, es la maldad, las fuerzas del mal. Entonces, eso no se gana en una batalla, se gana por medio de ese sacrificio, pero no es posible entenderlo. A unos discípulos que Jesús les venía diciendo, no pudieron entenderlo hasta después de que resucitó, y ahora sí, lo vemos desde ahora y miramos para atrás y decimos, ¿cómo se perdieron? Estaban todas las señales. Qué Pero fácil. estas señales tenían un contexto diferente para ellos que no podían verlo, y estoy segura que eso nos va a pasar a nosotros. Van a haber cosas y vamos a decir, ¿cómo no vimos eso? Pero teníamos la mente de lo que entendíamos. Porque la profecía nos trata de hablar de algo que no podemos exactamente comprender. Por eso usa imágenes e ideas que entendemos, pero es como una ilustración y no es preciso, porque no lo vamos a poder entender hasta que suceda. Tal cual, ya. Y como digo, hoy en día tal vez no esperamos violencia de sentido, pero por ejemplo, si yo te digo,
No, Dios te va a salvar. Entonces tú esperás que te venga un cheque de $5.000 todos los meses y prosperidad. Porque nuestra idea de estar bien es tener dinero. ¿Entendés? Y nosotros lo interpretamos así. Entonces, digamos, como que ellos tenían esa expectativa, pero a veces nosotros también tenemos una expectativa que no es correcta. Y por eso existen esas ondas así de que, no, si tienes dinero es que Dios te bendice. Pero nunca se trató de dinero. Así como tampoco nunca se trató de violencia. Ujú. Muy bien, si no nadie tiene nada más Interesante. por decir. José, ¿ibas a decir algo? Ok. In- Interesante, todo muy interesante. La verdad que está bueno porque justamente se dan estas otras conversaciones, pero parten de la palabra, ¿no? Y podemos analizar estas cosas y bueno, y Y tener con ese este. versículo que leyó Marcos, es una buena demostración de que no es que las Biblias estén mal, es simplemente de que la traducción no es algo fácil porque no es el griego de ahora, es un griego de hace 2000 años que no se usa ahora. Y imagínense, si yo les doy la versión original de Quijote de la Mancha, que es en español, no lo van a poder leer, porque es un español que nada que ver, que no lo usamos. De hecho, usan la X como una J y cosas así que tipo, búsquenlo y traten de Ujú, leerlo, o las bitácoras de Cristóbal Colón, que las que escribieron en español, no lo vas a entender nada. Y eso estamos hablando de 500 años de atrás, ¿no? Ahora, imagínate un griego de 2000 años atrás, de palabras que, ¿qué significaba esto? Entonces, a veces es complicado algunos detalles, pero más o menos lo tenemos un 85% claro. Y a medida que se va descubriendo nuevas cosas, nuevos documentos, no, sé, no solo de la Biblia, sino de otros, podemos, por eso se saca una nueva versión en donde se mejora alguna cosa de la traducción, porque ahora sabemos más. Sabemos que, encontramos este papel y hablaba también de esta misma cosa y se refería, yo qué sé, a este zapato, ¿no? Ahora sabemos que es este tipo de zapato. Antes lo decíamos calzado, ¿no? Pero ahora sabemos que son championes, ¿no? Así ha pasado y es increíble, gracias a Dios, de que seguimos descubriendo nuevas cosas que nos ayudan a tener algo más preciso. Pero digamos, no existe otro documento en el mundo que no esté tan checado hasta la letra finita como la Biblia. Como que realmente se le mete muchas ganas. Y aún así, a veces hay problemas con algunos textos. Pero realmente el texto que más está revisado es la Biblia, constantemente. Así que, a pesar de esa diferencia, está todo bien. vamos a orar para terminar, ¿les parece? Para que vamos a cortar la grabación, se Mm. encuentra donde acá está.